Hola a todos. Bueno, después de la saga de 5 vídeos con la resolución del examen de este año, he decidido pues hacer un ejercicio con una serie de ejercicios parecidos a los del examen de este año. Parecido no solo en cuanto al asunto por el cual se pregunta, sino también en cuanto a dificultad. He intentado poner algún ejercicio un poquito más sencillito para aquellas personas que tuvieron algunas dificultades y algún ejercicio un poquito más complicado pues para aquellas personas que andaron sueltos con los problemas del examen, pues que tengan también un poquito de material para profundizar en estas cuestiones, las cuestiones que se preguntaron. No quiere decir que yo opine que el examen se deba poner así, ni mucho menos, ¿de acuerdo? En fin, es una cuestión difícil poner un examen, hay muchas casuísticas que atender y con un único examen pues es bastante complicado y bueno, pues el que pone el examen pues hace un poco lo que puede, pues entiendo que debe ser complicado poner un examen de oposición. Así que pues nada, sin más dilación, vamos a ello. Comenzamos con el primer ejercicio que iba sobre límite. Aquí os traigo 4 propuestas, ¿de acuerdo? A ese límite que, que nos venía en el primer ejercicio. Y bueno, en el primer apartado, pues tenemos un límite que es bastante sencillito, es más sencillo, de hecho, que el que venía en el examen, ¿de acuerdo? Para después continuar con el segundo y el tercer apartado, que bueno, pues son un poquito más complicadillos que el que venía en el examen. De hecho, el ejercicio, en el segundo apartado, es una generalización, una especie de generalización al que venía con respecto al que venía en el examen. Y finalmente, pues tenéis el último apartado, ¿de acuerdo? No se trata que lo resolváis todo en el tiempo proporcional que tuviéramos para hacer un examen, ¿de acuerdo? No se trata de un ejercicio con 4 apartados, sino como de 4 ejercicios, ¿no? Podríamos entender estos 4 apartados como 4 ejercicios, ¿no? Y bueno, en el último sí que tenemos un límite bastante completo, donde, bueno, pues hay que controlar, digamos, bastantes cosas que yo creo que está muy bien tener claras cuando uno prepara una oposición, ¿vale? Yo creo que es un límite que debemos preparar, ¿vale? Porque ya digo que es bastante completo. Y bueno, pues nada, pasamos entonces al segundo ejercicio. En el segundo ejercicio os planteo un ejercicio de polinomio, un ejercicio que se parece, que recuerda un poquito al que puso el presidente del tribunal número uno, con la salvedad de que ahora, pues bueno, pues sí que te doy un dato con respecto a las raíces, ¿vale? De manera que, bueno, pues hay que utilizar ciertas cosas, ¿vale? En este caso sí. Y nada, yo diría que está un poquito por encima en dificultad. Me cuesta un poco calibrar la dificultad de este ejercicio, pero bueno, no estoy del todo seguro. Diría que es un poquito más difícil. No, no estoy del todo seguro, pero yo diría que sí, que hay que tener, en fin, tener un poco de idea feliz, etcétera. Os animo a intentarlo. Y eso, diría que es un poquito más difícil que el del examen. Pasemos entonces al ejercicio número 3, donde os planteo, por un lado, una integral muy, muy sencilla. Yo diría que está casi en el límite de lo que se puede explicar en segundo de bachillerato. Si tuviéramos un curso bueno y tuviéramos tiempo suficiente, esta integral probablemente la podríamos explicar en segundo de bachillerato, ¿de acuerdo? Estaría como, ya digo, casi en el límite de lo que uno ya deja fuera y no explica por cuestiones de tiempo cuando damos segundo de bachillerato. Y, y entonces pasamos al apartado 2, ¿de acuerdo? Donde tenemos un ejercicio pues ya un poquito más difícil que el que se nos proponía en el examen. Es un ejercicio, pues bueno, donde hay que tener en cuenta unos aspectos teóricos, en fin, hay que saber ciertas cuestiones sobre estas integrales y ciertas propiedades. Y bueno, pues queda entonces un ejercicio que para mi gusto pues está un puntito por encima del que se nos proponía en el examen. Pasamos entonces al ejercicio 4, que bueno, consta de 3 apartados que podríamos entenderlos como 2 ejercicios, ¿no? Por un lado, el A y el B podrían formar parte de un ejercicio y el apartado C podría ser otro, ¿de acuerdo? Bueno, pues en el apartado A os propongo lo mismo, exactamente lo mismo que nos proponían en el examen, solo que en vez de con 3 puntos,
pues con 4 puntos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa o cómo queda el lugar geométrico de estos 4 puntos, ¿vale? De aquellos puntos que equidistan no de 3 puntos, sino de 4 puntos, ¿vale? Em, y en el apartado B, pues tenemos como una especie de continuación, que si hemos resuelto el apartado A, pues queda bastante sencilla. Eh, y decirme pues cuáles son todos los puntos que están a la misma distancia de A que de L, ¿vale? O sea, que están a la misma distancia, o sea, si A está a 3 unidades de distancia de L, pues cuántos puntos están a 3 unidades de distancia de L, ¿vale? Por ejemplo, pues si fuera como, si L fuera una recta, pues sería como un cilindro, ¿no? Pues mira a ver qué sale L y a ver qué ocurre, ¿vale? Eh, Vamos entonces al apartado C, donde nos queda ya así un ejercicio un poquito más complicado que el que venía en el examen, donde en vez de trabajar con puntos, pues vamos a trabajar con rectas. ¿Cómo vamos a ver cuál es el lugar, o te propongo el lugar geométrico de los puntos que equidistan de estas dos rectas? No te propongo que calcules L, eso sería todavía un poquito más complicado para mi gusto. Y te propongo que hagas un ejercicio de intuición geométrica e intentes ver si se te ocurre una recta que esté contenida en este lugar geométrico, ¿vale? Este apartado, este primer apartado, creo que es un poquito más difícil que el apartado de abajo, no lo sé. Porque el apartado de abajo, pues, es un ejercicio, pues, casi que puramente algebraico, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues os invito a intentar este ejercicio, que ya digo que para mi gusto está un poquito por encima en dificultad del que se proponía en el examen, ¿vale? Así que mucho ánimo con estos tres apartados. Y finalmente terminamos con el ejercicio 5, que probablemente sea el ejercicio que más, o que menos se parece, mejor dicho, al original del examen, ya que, bueno, pues estuve pensando en posibles variaciones, pero como que se sentía todo lo mismo, o no se me ocurrió nada distinto, lo suficiente parecido, pero distinto, ¿no? Al respecto. Así que, pues bueno, pues al final pues he cogido esto de tres sucesos independientes. Hay que manejar esta definición, saber lo que es para resolver el ejercicio, pero al final nos queda un ejercicio que se siente un poco distinto. Y un ejercicio que también me parece que está un poquito por encima en dificultad al del examen, ¿vale? Así que, pues nada, estos son mis 5 propuestas. Mucho ánimo y espero que os sea leve la preparación en el futuro y que nunca perdáis el gusto por hacer problemas. Hasta luego.